Era una mañana fría en la Sierra Madre. El aire fresco cortaba como un cuchillo y la neblina se aferraba a los árboles como un manto. Había estado destinado en esta región durante meses, parte de una operación para combatir a un grupo delictivo y asegurar la paz en las comunidades. Mis compañeros y yo estábamos acostumbrados a la naturaleza imponente, a los ruidos del bosque y sobre todo a la constante tensión de la vida militar. Sin embargo, lo que ocurrió esa mañana cambiaría mi percepción de la realidad y me llevaría a cuestionar lo que creía saber sobre el mundo. Era un día como cualquier otro. Empezamos la jornada con un desayuno ligero y una reunión rápida. Nuestro pelotón estaba dividido en dos grupos. Uno se encargaría de la vigilancia en las montañas, mientras que el otro, incluido yo, tendría una misión de reconocimiento en el pueblo cercano que había reportado actividad sospechosa. Nos equipamos con radios, rifles y un par de provisiones básicas. La misión era simple: inspeccionar la zona y regresar al campamento antes del anochecer. Comenzamos a caminar por un sendero angosto, rodeado de árboles altos y un silencio inquietante. A medida que avanzábamos, noté que el ambiente se volvía más denso. Las aves dejaron de cantar y un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté ignorar esa sensación, pensando que era simplemente el cansancio y la tensión acumulada, pero había algo en el aire que me hacía sentir incómodo. Después de unas horas de marcha, llegamos a un claro donde decidimos hacer una pausa. Mientras descansábamos, un compañero, el cabo Reyes, mencionó que había oído rumores sobre la sierra, historias de almas en pena y antiguas leyendas. No le di mucha importancia, para ser honesto, pero sus palabras resonaron en mi mente. La cultura popular a menudo exagera situaciones, pensé, y preferí centrarme en nuestra misión. Continuamos el recorrido y llegamos a las afueras del pueblo. Mientras nos acercábamos, noté un grupo de habitantes que parecía estar reunido en la plaza. Era un grupo pequeño, pero su comportamiento era extraño. Se movían en silencio, con miradas perdidas y gestos nerviosos. Nos acercamos con cautela, preguntando si necesitaban ayuda. Uno de los ancianos, con una voz temblorosa, nos pidió que nos fuéramos. No es un buen lugar para ustedes, dijo. Su advertencia me generó una inquietud que no podía ignorar, pero decidimos quedarnos un poco más. A medida que la tarde avanzaba, el sol comenzó a descender y el ambiente se tornó aún más inquietante. Los habitantes del pueblo se retiraron a sus casas, como si hubieran sentido la llegada de algo mioso. Decidimos que era mejor regresar al campamento antes de que anocheciera, así que comenzamos a caminar de vuelta. Sin embargo, a medida que avanzábamos, algo en el aire cambió. La neblina se espesó y la visibilidad se redujo drásticamente. Fue entonces cuando escuché un susurro. Era apenas audible, pero que me heló la sangre. Miré a mis compañeros, pero ellos no parecían haberlo escuchado. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, un efecto del cansancio, pero el susurro se volvió más claro, y esta vez parecía llamar mi nombre. «José», decía una voz masculina. Era grave, casi como un eco. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y la adrenalina se disparó. Hice una señal para que todos se detuvieran. «¿Escucharon eso?», pregunté, pero ellos solo me miraron confundidos. Decidí seguir el sonido. Era una decisión arriesgada, pero algo me impulsaba a avanzar. Caminé unos pasos más, y el susurro se tornó más insistente. Era como si alguien estuviera justo detrás de mí, pero al voltear, solo había niebla. La sensación de ser observado crecía, y un escalofrío recorría mi cuerpo. Llamé a mis compañeros, pero no respondían.
Volteé y para mi terror no estaban. El pánico en ese momento se apoderó de mí. Comencé a caminar de regreso, pero todos a mi alrededor parecían haber cambiado. Los árboles estaban más densos y el sendero que había seguido se desvaneció. Gritaba sus nombres, pero la neblina absorbía el sonido. La sensación de soledad fue abrumadora. Me sentí atrapado en un laberinto, como si la sierra misma me estuviera jugando una mala broma. Después de lo que pareció una eternidad y una luz tenue en la distancia, la esperanza me llenó y corrí hacia ella. A medida que me acercaba, la luz se transformó en una figura. Era un hombre de aspecto anciano, vestido con ropas tradicionales. Su rostro estaba marcado por el tiempo y la sabiduría, pero sus ojos tenían una profundidad que me hacía sentir vulnerable. ¿Por qué has venido aquí?, preguntó con una voz que resonaba en el aire. Busco a mis compañeros, respondí, tratando de mantener la calma. ¿Los ha visto? Él sonrió tristemente y me hizo un gesto para que me acercara. No están perdidos, solo se han alejado de este lugar. La sierra guarda secretos que pocos pueden comprender. Debes decidir si quieres volver o quedarte. Su mirada penetrante me hizo dudar. ¿Qué secretos?, pregunté, pero él solo se limitó a mirar hacia el horizonte. Fue entonces cuando sentí una presencia detrás de mí. Me volví rápidamente, pero no había nada. El anciano susurró: algunos vienen, otros se quedan. La elección siempre es tuya. Sintiéndome abrumado, decidí que debía regresar. Sin embargo, cuando miré hacia atrás, el anciano había desaparecido y la luz se había desvanecido. Todo estaba en silencio y la niebla comenzaba a disiparse, revelando el camino que había perdido. Corrí guiándome por la intuición y finalmente encontré a mis compañeros, quienes me esperaban preocupados. Les conté lo que había vivido, pero ellos solo me miraban con escepticismo. Sin embargo, había algo en sus ojos que decía que también sentían la extraña atmósfera que había en la sierra. Regresamos al campamento, y esa noche, mientras tratábamos de dormir, no podía sacudirme la sensación de que algo había cambiado en mí. La sierra no es solo un lugar para lucha, también es un espacio donde lo desconocido puede manifestarse. Las historias de fantasmas, almas en pena y secretos antiguos cobran vida de una manera que nunca podrían imaginar. El sol apenas comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo de rojo y naranja las montañas de la Sierra Madre. Era el inicio de una nueva jornada para nuestro pelotón, asignado a una operación en una zona conocida por la intensa actividad delictiva. La misión fue clara. Teníamos que desmantelar un laboratorio que había sido reportado por inteligencia militar. Sabíamos que no sería fácil. La sierra, con su terreno abrupto y su vegetación densa, se había convertido en el refugio de esos criminales. A medida que el camión avanzaba por los caminos de tierra, el ambiente se tornaba más tenso. Todos en el vehículo estábamos al tanto del riesgo que corríamos, y los rostros de mis compañeros reflejaban una mezcla de determinación y también de nerviosismo. El sargento Ruiz, nuestro líder, revisaba una y otra vez los mapas y las comunicaciones, asegurándose de que todo estuviera en orden. En nuestro interior, cada uno de nosotros sabía que esta misión podría ser la más peligrosa que hubiéramos enfrentado en cualquier otro momento. Al llegar al punto de encuentro, nos dividimos en dos grupos. El primero, liderado por el cabo Martínez, quien se encargaría de rodear el laboratorio desde el este, mientras que el mío tomaría la dirección opuesta. La estrategia era simple: rodear el lugar para evitar que los criminales escaparan y así poder asegurar el área. Con el equipo listo, comenzamos a caminar sigilosamente por un sendero que apenas era visible entre la maleza. Con cada paso que daba, el silencio se hacía más pesado.
Solo se escuchaba el crujir de las hojas bajo nuestras botas y un canto lejano de algunas aves. Sin embargo, había una tensión palpable en el aire. La sierra no era solo un refugio para ellos, sino también un escenario de lucha constante entre el bien y el mal. La posibilidad de un enfrentamiento era inminente, y todos lo sabíamos. Después de aproximadamente una hora de marcha, llegamos a un punto elevado que nos permitió observar el laboratorio. Era una construcción rudimentaria, rodeada de barreras hechas de troncos y alambres de púa. Desde nuestra posición pudimos ver a varios hombres armados vigilando el lugar. Estaban en alerta, lo que confirmaba nuestras sospechas de que no sería una misión sencilla. «Estamos listos para proceder», dije a mis compañeros, mientras que el sargento Ruiz asentía con la cabeza. «Recuerden, la prioridad es desmantelar el laboratorio y capturar a los líderes. No iniciemos el fuego a menos que sea necesario». Bajamos lentamente hacia el laboratorio, manteniéndonos en el terreno más bajo para no ser detectados. Las órdenes eran claras, pero todos sabíamos que en una situación como esta, la improvisación podría ser vital. Mi corazón latía con fuerza, cada pulso resonando en mis oídos. El sudor comenzaba a mezclarse con el polvo de la sierra y una sensación de nerviosismo se apoderaba de mí. A medida que nos acercábamos, un ruido inesperado nos alertó. Un grupo de hombres armados apareció de la nada, saliendo de un sendero oculto. Eran más de los que habíamos anticipado. «¡Contactos!», gritó el sargento, y en un instante la situación se tornó caótica. Las balas comenzaban a silbar a todos lados, y el sonido de los disparos resonaba en la sierra como un trueno. Reaccionamos rápidamente buscando refugio tras los árboles y las rocas. La adrenalina corría por mis venas mientras trataba de mantener la calma. «¡Devuelvan el fuego!», ordenó el sargento, y obedecí de inmediato. Apunté y disparé sintiendo el retroceso del arma en mi hombro. A cada disparo mi pensamiento se centraba en la supervivencia. El enfrentamiento se intensificó. Los hombres armados respondieron con fuerza y coraje, y pronto nos vimos atrapados en un intercambio de balas. La sierra, que antes había sido un lugar de belleza natural, ahora se había convertido en un campo de batalla. Cada disparo era un recordatorio de la brutalidad que enfrentábamos. Sentía que la realidad se tornaba más cruda, más caótica. No era un juego, y la vida de mis compañeros dependía de nuestras acciones. El sargento Ruiz se movía con una agilidad sorprendente, organizando a los hombres en posiciones estratégicas. «Martínez, cubre la izquierda. José, ven conmigo», gritaba mientras se lanzaba hacia un arbusto denso. Le seguí, sintiendo el peso del rifle en mis manos y el sudor en mi frente. El caos a nuestro alrededor no se detenía. Después de horas de lucha, logré desarmar a quien parecía ser su líder. Lo inmovilicé en el suelo. La adrenalina me inundaba mientras lo miraba a los ojos. Aunque sabía que no había respuesta en ellos, la sierra no era un lugar para el caos, pero en ese momento era el escenario de nuestras vidas. No podía permitir que la oscuridad prevaleciera. Con el líder capturado, el resto de su grupo comenzó a retirarse. Ganamos esa batalla, pero sin embargo, el costo había sido alto. Cuando llegamos al campamento, el ambiente era sombrío. Había pérdidas y la sensación de tristeza llenó en el aire. Al día de hoy recuerdo ese momento y sigo teniendo pesadillas. Soy un exmiembro de las Fuerzas Especiales, conocido como Halcón. Nací en el año 59, en un pequeño pueblo cerca de la ciudad de Oaxaca. Mis padres eran gente humilde y fui el menor de 7 hermanos. Mi abuelo estuvo en las filas de Emiliano Zapata, así que mi padre creció bajo una educación ruda y llena de ideales patrióticos. Esa misma educación fue la que yo recibí de mi padre, y por eso en el año 77 me uní al ejército. Mi primera operación importante
En la que yo participé fue en febrero del 83, cuando mi pelotón fue enviado a la frontera sur para frenar una avanzada armada proveniente de Guatemala. Para esas fechas, las cosas se estaban complicando con el crimen organizado, tanto que la DEA tenía elementos trabajando en territorio mexicano. También se rumoreaba que se había creado un grupo de élite con los mejores activos. En el año 84 me tocó participar en la destrucción de zonas de siembra y algunos enfrentamientos en Veracruz. Se acercaba el Mundial del 86 y México tenía que dar una buena imagen, pero un año antes, un agente de la DEA fue eliminado salvajemente por el crimen organizado. Fue entonces que el gobierno de Estados Unidos exigió que México tuviera listo un cuerpo de élite para poder combatir al crimen y garantizar la seguridad del Mundial. De cada 1000 hombres que aplicaron, solo 10 quedamos. Yo fui uno de los afortunados, y en el 86 quedaron instituidas las Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata del Alto Mando. Con el paso de los años, los grupos de fuerzas especiales se fueron ramificando y expandiendo, cambiando de nombre. Durante casi 20 años fui miembro de estas fuerzas. Actualmente me encuentro internado voluntariamente en un centro psiquiátrico, en un estado del sur del país. Fue la única opción que me dieron para quedar fuera de todo. Por eso, no puedo dar datos concretos sobre mi identidad. Los nombres de las operaciones que daré no serán los reales. La Operación Cadena Montañosa en el 87. El gobernador del estado de Oaxaca, que era un vicealmirante de la Armada, fue objetivo de una investigación de la CIA, ya que se sospechaba que tenía vínculos con el Cartel del Golfo. El búnker ordenó una operación para frenar un posible golpe de estado. Nos enviaron a la Sierra Madre del Sur para encontrar a la gente al servicio de la CIA. Algunos compañeros hablaron de haber tenido encuentros con seres de otra dimensión. Nos trasladamos por tierra y aire y nos establecimos en una ranchería del municipio de Tlaxiaco. Mientras patrullábamos la zona, me enteré que una antigua leyenda sobre 3 gigantes que definieron el destino de la región. Uno se metió a un manantial, a otro le quitaron la vida de manera brutal, y su fallecimiento originó el cerro del fallecido. Llegó la orden y al atardecer partimos hacia el bosque. Algo nos estaba acechando. Logramos visualizar varias luces, pequeños puntos amarillos brillantes. Nos rodeaban lentamente, emitiendo un zumbido estridente. Recibimos la orden de abrir fuego, pero no les hicimos nada. Las luces se retiraron. Continuamos avanzando hasta llegar a una cueva. Encontramos a menos de 30 personas, de las cuales neutralizamos a 9. El resto se rindió. Dentro de la cueva encontré unos dibujos raros en la piedra que mostraban a 3 gigantes fallecidos, de los cuales se desprendían seres con rayos en los ojos. Eran los mismos que habíamos visto. Operación Vigía en el 89. Se sospechaba que la CIA estuvo financiando al cartel del Sinaloa, que recibía protección de la Dirección Federal de Seguridad, cuyo director era un agente de la CIA. Nos instalamos en un cuartel en Nayarit mientras los de la inteligencia se ubicaron en un centro de mando subterráneo. Fue en los cerros de Nayarit donde vi por primera vez a una bruja. Cuando intentábamos capturar a un objetivo, nos encontramos con una mujer que se comportaba de manera extraña. Su rostro comenzó a cambiar, sus pupilas se dilataron y su boca se hizo enorme. Mientras emitía un horrible grito, una bala la atravesó sin hacerle daño y se elevó por los aires alejándose. En los túneles bajo las calles se escondían horribles cosas. Encontramos cadáveres dentro de los muros. Ahí también vi a más brujas y a un monje vestido de rojo. Una noche vimos pasar 3 luces a gran velocidad, como bolas de fuego o un ovni. Operación Abismo Color en el 91. Después de la disolución del Cartel de Guadalajara, se establecieron organizaciones en Sinaloa y Juárez, que se declararían la guerra. Tuvimos varias operaciones de alto impacto, pero el gobierno siempre actúa con cautela, evitando arriesgar vidas civiles. En Juárez, la situación era caótica. Había tanta inseguridad que hasta los civiles andaban armados.
Teníamos información sobre sectas satánicas que usaban mujeres en rituales y de gente de Europa del Este involucrada en los feminicidios. En una ocasión, abordamos un camión con 50 mujeres jóvenes que fueron llevadas a nuestra base y luego devueltas al día siguiente, sin investigación alguna. También fuimos a reventar una casa de una de estas sectas. En el sótano encontramos a un sujeto con una máscara inquietante, rodeado de infantes. Cuando intentamos detenerlo, una de las infantes giró su cabeza a 180 grados y todavía clavaron su mirada en nosotros. El sujeto no tenía pies sino pezuñas. Tuvimos que salir corriendo de ahí. Operación Gambito en el 97. Fuimos reclutados elementos de diversos grupos armados para una operación secreta en el extranjero, a solicitud de una organización europea. Fue un éxito, pero al volver a México comenzó una cacería de brujas contra nosotros. Algunos lograron desertar y crear el brazo armado del cártel del Golfo. Afortunadamente, logré esconderme en la selva de Guerrero durante 4 meses. Ahí vi cosas muy extrañas, como altares de brujas y un monstruo que se desplazaba entre los árboles como un simio, con ojos totalmente negros y un susurro similar al de una mujer. Finalmente trabajé en la PGR hasta el año 2000, cuando fui llevado a una prisión militar. Después de 15 años, me dieron la opción de internarme en un hospital psiquiátrico, donde estoy hasta el día de hoy, y así va a ser hasta que parta de este mundo. Aún tengo pesadillas con las luces, las brujas y los demonios, pero sé que fueron gajes del oficio. La sierra que habíamos elegido para nuestra operación no era solo un terreno accidentado, era un laberinto de caminos polvorientos, donde los ecos del caos resonaban en cada curva. Era una región conocida por la actividad del narcotráfico, y nuestro objetivo era desmantelar un pequeño campamento que habíamos localizado a través de inteligencia militar. La misión era clara, pero la incertidumbre pesaba sobre nosotros. El sol apenas comenzaba a asomarse cuando nos adentramos en la sierra. La camioneta avanzaba sobre la carretera de terracería, sacudiéndonos en cada bache. Mi escuadrón estaba compuesto por 5 hombres, todos con experiencia en combate, pero el ambiente tenso hacía que cada uno de nosotros estuviera en alerta máxima. Era un lugar donde la lealtad era efímera y el peligro acechaba en cada sombra. A medida que ascendíamos, el paisaje se volvía más desolador. Árboles retorcidos se alzaban como espectros y la tierra, seca y polvorienta, parecía gritar por agua. De repente, un destello de metal captó mi atención. A lo lejos un par de camionetas se acercaban por el mismo camino. Mi instinto me dijo que no eran amigos. Alzó la mano para indicar a mis hombres que se detuvieran. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Los hombres que se acercaban eran narcos. Podía distinguir sus rostros, marcados por la dureza de su vida. Con un gesto ágil me aseguré de que todos tuviéramos nuestras armas listas. No había tiempo para el pánico. La reacción tenía que ser inmediata. Sabía que si intentábamos retroceder, probablemente no tendríamos una segunda oportunidad. Las camionetas se detuvieron a unos metros de nosotros, y de ellas descendieron 6 hombres armados hasta los dientes. Sus miradas eran frías y calculadoras. «¿Qué hacen por aquí, perros?», gritó uno de ellos, con su voz llena de desprecio. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la calma. «Estamos en una operación de reconocimiento. Si se mueven, no duden que responderemos», respondí, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. El narcotraficante soltó una risita burlona. «¿Reconocimiento? No están en su casa, soldados. Aquí mandamos nosotros». En ese instante supe que las palabras no bastarían. Era el momento de tomar una decisión. Con un rápido intercambio de miradas, dimos la orden de abrir fuego. El sonido de los disparos resonó en la sierra.
y la batalla estalló en un instante. Las balas silbaban a nuestro alrededor mientras buscábamos cobertura. La adrenalina me llenó y de repente todo parecía estar en cámara lenta. Escuché los gritos de mis hombres, el estruendo de las armas y el golpe sordo de los cuerpos cayendo al suelo. La confusión reinaba mientras intentábamos mantener la posición. La situación se volvió caótica. Los narcos respondían con fuerza y precisión, disparando desde sus camionetas y tratando de flanquearnos. Uno de mis hombres, el cabo Martínez, cayó herido cerca de mí. Me arrastré hacia él gritando para que se mantuviera consciente. «Martínez, aguanta, la ayuda viene en camino». Mientras trataba de cubrirlo, noté que los narcos comenzaban a retroceder. Era como si algo los estuviera asustando. Miré hacia el horizonte donde la sierra se alzaba majestuosa, y fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, entre las sombras de los árboles, una figura se delineaba alta y esbelta. Al principio pensé que era un mirador enemigo, pero algo en su postura y en la forma en que se movía me hizo dudar. La figura parecía cambiar, como si se desdibujara en el aire. No era un hombre, pero tampoco era una sombra. Era un ser que desafiaba la lógica, una presencia que no podía identificar. En ese momento un escalofrío recorrió mi espalda, y por un segundo la batalla quedó en un segundo plano. La figura permanecía allí observándonos, casi indiferente a la situación que se desarrollaba en ese momento. Una ráfaga de balas me trajo de vuelta a la realidad. Mis hombres estaban en peligro. Con un grito me dirigí de nuevo al combate tratando de mantener el control. La figura se desvaneció entre los árboles, pero su imagen quedó grabada en mi mente. No podía sacudir la sensación de que había sido testigo de algo que iba más allá de nuestra comprensión. La batalla continuó y aunque logré sacar a Martínez de la línea de fuego, el enfrentamiento fue brutal. Con el tiempo logramos hacer retroceder al narco, pero el costo fue alto. Perdimos a 2 hombres en el fuego cruzado y varios más resultaron heridos. La victoria, si se le puede llamar así, no se sentía como tal. Habíamos ganado en ese momento, pero esa situación continuaría, y las sombras de la sierra parecían más ominosas que nunca. Cuando finalmente nos retiramos, las camionetas de los narcos habían desaparecido, pero la atmósfera seguía cargada. La imagen de aquella figura me perseguía. Parecía haber sido un nahual, como decían las leyendas locales. La idea me parecía absurda, pero esa sensación persistía. Era como si la sierra, con toda su historia y su dolor, hubiera visto lo que habíamos hecho y decidiera recordárnoslo. Mientras regresábamos al campamento, el silencio fue abrumador. La pérdida de nuestros hombres pesaba sobre nosotros, y la imagen de la figura extraña seguía latente en mi mente. Sabía que no podría ignorarla. Había algo en esa sierra que resonaba con lucha humana, un eco de las batallas que se habían librado mucho antes que nosotros, y no cabe duda que los verdaderos enemigos no siempre son visibles. La sierra siempre ha sido un lugar inhóspito, un laberinto de montañas y sombras que parecen susurrar secretos oscuros. Como parte de un destacamento militar, mi misión era asegurar la región y establecer un puesto avanzado en una zona estratégica. Sin embargo, pronto descubriría que la sierra guardaba más que solo terreno peligroso. Recuerdo que era un amanecer nublado, cuando llegamos a las faldas de la montaña. La niebla se arrastraba entre los árboles, envolviendo todo un manto gris. Nos reunimos en un claro y, tras repasar los objetivos, empezamos a ascender. La atmósfera era pesada, y una sensación de incomodidad se cercenía sobre nosotros. No era solo el miedo a los enemigos, sino algo más profundo, como si la tierra misma estuviera en nuestra contra. A medida que avanzábamos,
Nos encontramos con un grupo de lugareños. Su vestimenta era sencilla y sus rostros mostraban un cansancio que iba más allá de lo físico. Nos miraron con desconfianza, como si supieran algo que nosotros ignorábamos. Uno de ellos, un anciano con ojos penetrantes, se acercó y nos advirtió sobre la cueva que había más arriba. «No entren», dijo con voz temblorosa. «Es un lugar maldito. El diablo se alimenta de los vivos ahí». Mis compañeros se rieron, pero yo sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sin embargo, la oscuridad y el instinto de exploración, que son parte del deber militar, nos llevaron a ignorar el consejo del anciano. Así que decidimos que al final del día investigaríamos dicha cueva. El camino hacia ahí fue arduo. La vegetación se volvía más densa y la tierra más rocosa. Finalmente llegamos a la entrada, un oscuro agujero en la ladera de la montaña. El aire era frío y parecía vibrar con una energía extraña. Mi instinto me decía que no entrara, pero el deber me empujaba hacia adelante. Con linternas en mano cruzamos el umbral. La cueva era más amplia de lo que esperaba. Las paredes estaban cubiertas de extrañas marcas y símbolos, como si alguien hubiera estado allí realizando rituales de brujería. El aire era denso y el silencio opresivo. A cada paso, el eco de nuestras voces resonaba en el interior, como si la cueva estuviera viva absorbiendo nuestro temor. De repente, uno de mis compañeros, el sargento Ruiz, se detuvo. Su rostro se había puesto pálido. «Escuchen», susurró. Nos quedamos en silencio. Lo que escuchamos hizo que la sangre se nos helara. Un murmullo, un canto sutil y casi ininteligible, provenía de las profundidades de la cueva. Era como si alguien estuviera invocando algo. La sensación de que no estábamos solos se hizo abrumadora. Decidimos seguir adelante, atraídos por esa melodía inquietante. El murmullo se hacía más fuerte, más insistente. Nos encontramos con un claro en la cueva, donde había un altar rudimentario, cubierto de ofrendas extrañas, huesos, plumas y lo que parecían ser objetos personales. El canto resonaba con fuerza, y de pronto un escalofrío recorrió el ambiente. La temperatura descendió drásticamente. Fue entonces cuando todo se oscureció. Las linternas parpadearon y en un instante nos encontramos envueltos en una penumbra casi total. Se escucharon gritos y en ese momento el caos se desató. Mis compañeros empezaron a empujarse entre sí, tratando de encontrar la salida. El canto se transformó en un grito ensordecedor que parecía atravesar nuestras mentes. En medio del pánico logré ver al sargento, que estaba paralizado frente al altar. Su mirada era de terror absoluto. «No puedo moverme», gritaba. Intenté acercarme a él, pero una fuerza invisible me empujaba hacia atrás. Mi corazón latía con fuerza, mientras la niebla se espesaba a nuestro alrededor, formando figuras que se retorcían y se desvanecían. Desesperado, grité para que todos se reagruparan y traté de arrastrar a Luis hacia la salida. Pero algo en la cueva estaba cambiando. Las sombras parecían cobrar vida, y las voces de mis compañeros se desdibujaban en el aire. Finalmente logré arrastrar al sargento hacia la salida, donde el aire fresco nos golpeó en la cara. Al salir, el grupo apenas estaba completo. Varios hombres habían desaparecido en la oscuridad. La cueva había reclamado a alguno de ellos. El miedo se apoderó de nosotros. Mientras corríamos hacia el campamento, el eco de aquel canto nos seguía. Una melodía macabra que prometía volver a llamarnos, a atrapar a los incautos que se atrevieran a entrar de nuevo. Esa noche ampliaron la búsqueda de nuestros compañeros. La sierra, que parecía ser solo un lugar hostil, se había convertido en un verdadero infierno. Un recordatorio de que a veces
Lo desconocido es más aterrador que cualquier enemigo visible. Hoy en día, cada noche mientras intento dormir, el sonido de esa melodía sigue resonando en nuestras mentes. Algunos de mis compañeros se volvieron más reservados, como si pudieran sentir que algo los observaba. Lo que pasó en esa cueva quedó como una cicatriz en nuestra memoria, un lugar que nunca volveríamos a visitar, aunque su canto resonara en nuestros sueños y esa sombra siguiera acechándonos en cada rincón de la sierra. La sierra que se alzaba frente a nosotros era un laberinto de caminos angostos y rocosos, un terreno que conocíamos bien, pero que se volvía cada vez más hostil. Nuestro objetivo era desmantelar un grupo armado que había estado operando en la zona, sembrando el caos y el miedo entre la población civil. La misión era clara, pero la incertidumbre siempre se asomaba en cada rincón de la mente. Mientras nos preparábamos, el sargento nos dio una última charla. Su voz firme y autoritaria resonaba en nuestras cabezas mientras revisábamos el equipo. Recuerden, muchachos, aquí no se trata solo de cumplir con el deber. Se trata de proteger a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Mantengan la calma, sigan el plan y sobre todo cuídense unos a otros. Asentimos, aunque el peso de sus palabras se sentía en nuestros hombros. El vehículo todoterreno avanzaba por el sendero de tierra. Las piedras rebotaban en el chasis mientras el motor rugía. A medida que nos adentrábamos en la sierra, la vegetación se hacía más densa. El aire era pesado, impregnado de humedad, y el canto de las aves se mezclaba con el sonido del motor. Sabía que cada uno de nosotros estaba en su propio mundo, recordando a nuestras familias, la vida que habíamos dejado atrás por un tiempo indeterminado. Casi 2 horas después llegamos a un claro, donde la inteligencia militar nos había indicado que el grupo estaba acampando. La adrenalina comenzaba a fluir mientras tomábamos posiciones. Me encontré junto al cabo, un hombre experimentado que había estado en más de una docena de enfrentamientos. Su mirada seria indicaba que estaba en alerta máxima. ¿Estás listo?, me preguntó. Yo asentí, aunque mi estómago se revolvía. El plan era rodear el campamento y sorprenderlos en el momento menos esperado. Con movimientos silenciosos, comenzamos a avanzar. La tensión palpable en el aire. Cada paso que dábamos parecía resonar en un eco lejano, como si la sierra misma estuviera atenta a nuestros movimientos. Un par de minutos después, llegamos a una posición elevada, desde donde podíamos observar el campamento. Eran unos 10 hombres, armados y desprevenidos, riendo y conversando alrededor de una fogata. El sargento desde su posición nos dio la señal. Con gestos precisos, comenzamos a avanzar en silencio, cada uno concentrado en su tarea. El sonido de las hojas al ser pisadas y el crujir de las ramas bajo nuestros pies parecían amplificarse. En esos momentos, el mundo se redujo a un solo objetivo: eliminar la amenaza. Cuando llegamos a unos 30 metros del campamento, la tensión era insoportable. El sargento levantó la mano y, con un gesto firme, ordenó abrir fuego. Fue en ese momento cuando el sonido de las armas resonó en la sierra como un trueno, y el caos se desató. Los hombres armados sorprendidos comenzaron a reaccionar. Algunos se lanzaron al suelo, otros intentaron huir hacia la espesura del bosque. Recuerdo que mi corazón latía con fuerza mientras disparaba. Mi entrenamiento se activó automáticamente. Cada movimiento, cada respiración, todo parecía fluir. Pero también podía ver a mis compañeros. Algunos estaban en la línea de fuego, y la realidad del enfrentamiento comenzó a calar en mí. El cabo fue el primero en caer,
Un disparo lejano con el sonido sordo del impacto, y antes de que pudiera reaccionar, lo vi desplomarse. Una expresión de sorpresa en su rostro. ¡Cabo!, grité, pero el caos del combate ahogó mi voz. El sargento y otros hombres se lanzaron hacia él, mientras yo intentaba cubrir su retirada. La adrenalina mezclada con el miedo y la desesperación se convirtió en un cóctel explosivo. El enfrentamiento continuó. Disparos y gritos resonaban por doquier. Cada vez que disparaba, sentía que el peso de la responsabilidad aumentaba. Estábamos allí para proteger a quienes no podían defenderse, pero en esos momentos, la línea entre el deber y la supervivencia se volvió difusa. Vi a uno de los enemigos caer, y por un instante sentí una punzada de humanidad. Eran hombres como nosotros, atrapados en un conflicto que iba más allá de nosotros mismos. La batalla se prolongó durante lo que parecieron horas, aunque en realidad solo fueron unos minutos. Cuando finalmente el eco de los disparos comenzó a desvanecerse, lo que quedaba era un silencio ensordecedor. Nos reunimos para contar los heridos, y la realidad se hizo más dura. El cabo no sobrevivió, y su ausencia se sintió como una herida abierta entre nosotros. El sargento, visiblemente afectado, nos reunió. Hicimos lo que debíamos hacer. No olvidemos por qué estamos aquí. Esta sierra es testigo de lo que ha sucedido, y nosotros debemos seguir adelante. Sus palabras, aunque firmes, llevaban el peso de la pérdida. Con el campamento desmantelado y el grupo armado reducido, comenzamos la retirada. La sierra, que antes parecía un refugio, se convirtió en un recordatorio de nuestra fragilidad. Mientras caminábamos de regreso, el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo intenso, como si la naturaleza llorara la pérdida de aquellos que dimos por hecho. La sombra de la sierra se alargaba mientras nos adentrábamos en el terreno montañoso, un entorno que conocíamos bien, pero que siempre parecía retarnos de manera inesperada. Era un día nublado, con el viento soplando frío entre los árboles, y un ligero murmullo de inquietud se sentía en el aire. La misión del día era clara: patrullar la zona y asegurarnos de que no hubiera actividad sospechosa por parte de grupos armados que operaban en la región. Sin embargo, había algo en la atmósfera que me ponía nervioso, un presentimiento que no podía sacudir. Éramos un escuadrón de 10 hombres, todos con experiencia en combate, pero a pesar de eso, la sierra podía ser implacable. La vegetación densa y los senderos traicioneros podían ocultar a nuestros enemigos, y cada ruido podía ser un indicio de peligro. Mientras avanzábamos, el sargento Morales, nuestro líder, nos recordaba la importancia de mantener la formación y estar alerta. No bajen la guardia, decía con voz firme. En esta zona un descuido puede costar vidas. Mientras nos movíamos, la neblina comenzó a descender, envolviendo el paisaje en una especie de manto gris. Era como si la sierra estuviera tratando de ocultar algo, y aunque mis compañeros se mantenían enfocados, no podía evitar sentir que algo estaba fuera del lugar. Después de un par de horas de marcha, decidimos hacer una pausa en un claro, un pequeño espacio donde podíamos descansar y reabastecernos de agua. Fue en ese momento, mientras tomaba un sorbo de agua, que lo vi. Un destello en el horizonte, como una bola de fuego que cruzaba el cielo. ¿Viste eso?, le pregunté a Ríos, el soldado que estaba a mi lado. Él asintió, su expresión tan confundida como la mía. No era un fenómeno común en la sierra, y el brillo anaranjado iluminó brevemente el paisaje, dejando una sensación de inquietud. El sargento Morales nos reunió rápidamente. Parece que hemos encontrado algo inusual.
Vamos a ir a investigar, muchachos. La adrenalina comenzó a fluir nuevamente mientras nos preparábamos para movernos hacia la dirección de donde había venido el destello. Nos adentramos más en la sierra. El sonido de nuestras botas aplastando hojas secas resonaba en el silencio del lugar. A medida que nos acercábamos, el aire se volvía cada vez más pesado, casi eléctrico. La vegetación parecía cambiar, como si la naturaleza misma se estuviera transformando. De repente otra bola de fuego apareció, esta vez más cerca de nosotros, iluminando el entorno con una luz surrealista. Mis compañeros comenzaron a murmurar, unos expresando nerviosismo, otros intentando racionalizar lo que veían. Puede ser un fuego controlado o algo parecido, sugirió el soldado López, aunque su voz no era tan convincente como deseaba. Entonces, los destellos comenzaron a moverse, danzando en el aire como si tuvieran vida propia. Era un espectáculo fascinante y aterrador al mismo tiempo. Mantengan la calma, ordenó Morales, pero era difícil concentrarse. Sentía que la sierra nos observaba, que había algo más en juego aquí. Las bolas de fuego comenzaron a acercarse, flotando a nuestro alrededor en un patrón errático. En aquel momento, lo que había comenzado como una curiosidad se convirtió en un verdadero terror. Las luces empezaron a formar figuras, sombras que danzaban en la penumbra, y un escalofrío recorrió mi espalda. En un instante, comprendí que no estábamos solos. «¡Retirada!», gritó el sargento, y en ese momento comenzamos a correr. Las bolas de fuego parecían seguirnos, iluminando el camino mientras nos adentrábamos en la espesura. La ansiedad se convirtió en pánico, y el sonido de nuestras respiraciones era ahogado por el ritmo frenético de nuestros corazones. No sabía a dónde iba, solo quería salir de allí. El bosque se convirtió en un laberinto, y mis compañeros empezaron a dispersarse. Grité el nombre de Ríos, pero su voz se perdió entre el estruendo de las mismas ramas rompiéndose y del eco de aquellas luces extrañas. De repente, una figura apareció ante mí, una mujer que parecía surgir de la nada. Su vestido era blanco, ondeando como si estuviera sumergida en el agua. Su mirada profunda y penetrante me dejó paralizado. «¿Qué buscan ustedes?», preguntó, con su voz suave y casi hipnótica. No podía responder, solo podía observar cómo las bolas de fuego danzaban a su alrededor, como si la rodearan con devoción. Era una escena surrealista, y la sierra se sentía viva, como si cada árbol y cada sombra estuvieran en sintonía con ella. Mis instintos de supervivencia gritaban que debía huir, pero había algo en ella que me mantenía anclado al lugar. «No venimos a hacer daño», logré articular, aunque mis palabras sonaban vacías. La mujer sonrió y en ese instante sentí una mezcla de calma y terror. Las bolas de fuego comenzaron a acercarse más, y la figura de la mujer se difuminó en la bruma. «No teman, pero deben irse. Este lugar no es para ustedes», dijo con un tono que resonaba en mi mente. Sin embargo, antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, el pánico volvió a apoderarse de mí. Giré sobre mis talones y corrí atravesando el bosque con la esperanza de poder encontrar a mis compañeros. Decidimos regresar al campamento, mientras que nos preguntábamos qué demonios había sido eso. Yo no sabía qué pensar en ese momento, así que intenté calmarme. Decidimos regresar al campamento base. Mientras caminábamos, el recuerdo de la mujer y las bolas de fuego permanecieron grabados en mi mente. La sierra, con su belleza majestuosa, había revelado un lado oscuro y misterioso ese día. Era un recordatorio de que había algo más en este mundo de lo que pudiéramos ver o entender. Al final logramos regresar, pero esa experiencia
nos deja con más preguntas que respuestas. La frontera entre México y Estados Unidos era un lugar de contrastes, donde la belleza del paisaje se mezclaba con la crudeza de la realidad del crimen organizado. Me encontraba en una operación de rutina, parte de un grupo de élite que había sido desplegado en esta zona caliente, debido a informes de movimientos de narcotraficantes. Aunque había estado en misiones previas, la tensión en el aire era palpable, y una inquietud se alojaba en mi estómago. Escuchen, la situación es delicada, dijo el teniente Martínez, un veterano de muchas batallas. Su voz, aunque tranquila, tenía un matiz de seriedad que no pasamos por alto. Hemos recibido inteligencia que sugiere que un grupo de narcos está intentando cruzar la frontera esta noche. Su objetivo es transportar productos a través de un punto ciego en el cerco fronterizo. Nuestra misión es interceptarlos antes de que logren cruzar. Mientras hablaba, revisé mi equipo. El rifle, las granadas, los cargadores, todo estaba en su lugar. Aún así no pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Sabíamos que estos criminales estaban bien armados y organizados. Con el equipo en su lugar, nos dirigimos hacia nuestra posición de vigilancia, un terreno elevado que nos brindaba una vista panorámica del área. El silencio era ensordecedor. A medida que la oscuridad se cercenía sobre nosotros, el sonido de la naturaleza se apagaba y solo se escuchaba el murmullo lejano del río que marcaba la frontera. Yo observé a mis compañeros, hombres y mujeres que, al igual que yo, habían dejado todo atrás para servir. No había lugar para el miedo, solo la determinación de cumplir con nuestra misión. Pasaron las horas y la tensión aumentaba. Cada crujido de ramas o susurro del viento parecía un presagio. Finalmente, alrededor de las 10 de la noche, un destello de luces apareció a lo lejos. Era un vehículo. «Allí están», susurró el teniente, y todos nos tensamos listos para la acción. El vehículo se acercaba lentamente, sus faros iluminando el camino polvoriento. Era un SUV negro y detrás de él un par de camionetas que lo seguían a toda velocidad. «Son ellos, no podemos dejar que crucen», ordenó el teniente. Con un gesto de la mano nos posicionamos. La adrenalina corría por mis venas y mi corazón latía con fuerza. Cuando el SUV se detuvo, pude ver cómo varios hombres se bajaron armados hasta los dientes. Llevaban rifles de asalto y miradas decididas. «Ahora», gritó el teniente. Yo abrí fuego junto con mis compañeros, las balas silbando en la oscuridad. El sonido del disparo resonaba en el aire y la confusión se apoderó de los narcos. Aunque ellos respondieron con disparos y el caos estalló en cuestión de segundos, podíamos ver cómo la luz de los faros iluminaba la escena, revelando la intensidad de ese enfrentamiento. Recuerdo vagamente que yo me agaché buscando cobertura detrás de un arbusto. Mientras las balas pasaban a mi lado, el miedo era real, pero la formación y el enfrentamiento tomaron el control. «¡Cúbranme!», grité mientras me movía hacia un mejor ángulo. Mis compañeros estaban a mi lado, intercambiando disparos con los narcos. Era una danza mortal, una mezcla de instinto y estrategia. En medio del fuego cruzado vi a uno de mis compañeros caer al suelo. La imagen se grabó en mi mente y una oleada de rabia y determinación me invadió. Con un esfuerzo logré avanzar hacia el lado del vehículo, tomando la posición en un pequeño montículo. Desde allí podía ver a los narcos tratando de reagruparse, organizándose para poder contraatacar. Yo grité que no podíamos dejar que se escapen, impulsando a mis compañeros a seguir adelante. La batalla continuó y el sonido de las balas se mezclaba con los gritos de los hombres. En un momento de calma logré recargar mi arma y observar el entorno. Los narcos estaban intentando huir hacia el río, pero sabíamos que eso significaría una derrota para nosotros. «Avancemos, no podemos dejarlos escapar», ordenó el teniente. Con determinación comenzamos a movernos hacia adelante.
disparando a los hombres que aún se resistían. La lucha era feroz, pero poco a poco comenzamos a ganar terreno. Al llegar al borde del río, vi cómo algunos narcos intentaban cruzar. Nosotros no podíamos permitir que eso sucediera. La batalla estaba llegando a su clímax. Los narcos, viendo que estaban siendo rodeados, comenzaron a retroceder. Finalmente mis compañeros lograron contener a los narcos y los últimos disparos se apagaron. El silencio se cercenó sobre el lugar, interrumpido solo por el sonido de la naturaleza. La misión había sido exitosa, pero la realidad de lo que habíamos enfrentado se instaló en mi mente y es algo que no voy a olvidar. Historias de terror de la internet.